combatir alguna enfermedad, tenemos primero que nada realizar muchos estudios a nuestra sustancia activa, a lo que nosotros pretendemos, ¿no?, extraer o preparar o sintetizar para elaborar un medicamento. Este es uno de los primeros pasos después de la investigación, realizar los pasos para la preformulación, ¿sí? Aquí es donde ustedes, la sustancia activa que van a extraer, tienen ustedes que realizar muchos estudios, como les decía. Abarca, pues, todo lo que tiene que ver concerniente desde el momento de la extracción, qué técnicas van a emplear, cómo van a emplear esas técnicas, cómo van a aplicar, qué otras materias primas acompañarán a su sustancia activa que sean compatibles, que sea posible que le dé estabilidad, que pueda ayudar a que se absorba dentro del organismo, que pueda llegar a la circulación sanguínea, que pueda distribuirse y, claro, por ende, realizar pues su acción farmacológica, ¿no? Entonces necesitamos tener el conocimiento básico de todas las características de estas sustancias, conocer también las técnicas operacionales que vamos a emplear para diseñar el nuevo fármaco. Y no acaba ahí. Una vez que nosotros diseñamos una fórmula farmacéutica, ya le damos la idea, ¿no? ¿Qué tal si esa forma farmacéutica no es la ideal? Entonces, tenemos que ser realistas, y si esa forma farmacéutica que hemos diseñado no es la correcta, no se puede absorber de esa forma, no puede llegar a la circulación, no se puede eliminar, entonces tenemos que cambiar, volver nuevamente a un inicio. Esto no es de la noche a la mañana. Excepto estos estudios de preformulación, requiere de mucho tiempo, muchas pruebas, muchos ensayos, que no siempre van a tener éxito, no siempre. La ciencia de la biofarmacéutica nos va a ayudar a nosotros a comprender, ¿no?, cuáles van a ser nuestros pasos que vamos a seguir para realizar estos estudios de preformulación. Necesitamos conocer también el organismo humano. Necesitamos saber si nuestro medicamento que vamos a diseñar va a poderse absorber por esa vía de administración que nosotros estamos pensando. Si el organismo va a poder aceptar ese medicamento o no. Y vamos a poder elaborar un medicamento que queremos nosotros administrar vía oral. ¿Qué tal si nuestro organismo por esa vía no lo absorbe, lo elimina, lo metaboliza? Entonces vamos a tener que cambiar otra vía. Para eso necesitamos conocer que nuestro organismo sea compatible también con el medicamento, que no lo vaya a inactivar, que no lo vaya a eliminar. ¿Sí? Se metaboliza, realizar para elaborar nuestra forma farmacéutica, lo vamos a resumir en tres características, que es lo que tenemos que ir pensando ya en el diseño de nuestro medicamento. Uno, los excipientes que van a acompañar nuestra sustancia activa. Si nosotros queremos administrar un medicamento vía oral, entonces los excipientes que acompañarán a nuestro principio activo, ¿cuáles serán? Excipientes que le vayan a dar estabilidad, excipientes que vayan a ayudar a que se absorba a nuestro organismo, excipientes que ayudarán a conducir el medicamento al principio activo a la circulación sanguínea, ¿no? Excipientes que van a ayudar a conservar el medicamento también durante el almacenaje, excipientes que vayan a mejorar sus características organolépticas. O sea, miren, los excipientes que acompañarán a nuestro principio activo son varios, los cuales tendrán que cumplir ciertos requisitos para que puedan acompañar a nuestra sustancia activa. Los procesos. Si ustedes se fijaron en la elaboración de nuestra fórmula, tenemos pasos a seguir, paso, como en el caso de los sólidos pulverulentos. Sí, tenemos que empezar con la pulverización, luego con la tamización y por último la mezcla. Esos son tres pasos fundamentales en lo que son la preparación de fórmulas sólidas. Pero ¿qué pasa en una fórmula líquida o en una semisólida? Son más pasos que vamos a tener que aplicar, ¿no? ¿En qué momento adicionar un excipiente? ¿En qué momento adicionar los aditivos?
en qué momento adicionar lo que son los conservantes. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. En el caso de las emulsiones, cuando preparamos una emulsión, es un preparado de dos fases, una fase acuosa y una fase líquida. Cuando la fase líquida que tiene la actividad farmacológica, en este caso que sea el aceite, un aceite esencial que hayamos extraído de alguna planta, de algún animal, y ese aceite queremos administrar vía oral. Agregamos una fase acuosa. Y esa fase acuosa le dará volumen, y ahí podemos adicionar las sustancias aditivas, como los colorantes, saborizantes, aromatizantes, y esa fase oleosa, que es el principio activo, quedará enmascarado por la fase acuosa, que va a venir en mayor cantidad. Pero si ustedes saben muy bien que cuando mezclamos agua y aceite no hay estabilidad, ¿cómo logramos que en la fase acuosa añadir a la fase oleosa, al principio activo oleoso? ¿Cómo agregamos esa fase acuosa para que no se separe de la fase activa, que es oleosa? En esos casos tenemos excipientes, coadyuvantes, que van a ayudar a estabilizar esa mezcla. Entonces, durante el proceso, hay un momento donde nosotros tenemos que agregar un coadyuvante antes de mezclar las dos fases, ¿sí? Ese coadyuvante que agregamos se llama agente emulsificante. Ese agente emulsificante agregamos a la fase interna, a la fase que viene a ser el que tenga la actividad farmacológica. En este caso, si les decía, el aceite esencial es el que va a tener la acción farmacológica, pues entonces ahí agregamos primero el agente emulsificante y luego recién agregamos la fase acuosa que llevará los saborizantes, los colorantes, y entonces recién se podrán mezclar los dos, ¿no? Y habrá estabilidad durante la mezcla, logrará ser homogénea. Ya no se van a separar. Si ustedes no hacen ese seguimiento, no siguen ese proceso, su mezcla al final se va a separar y va a haber una inestabilidad y va a ser muy difícil poder dosificar el medicamento. No van a poder dosificar, no van a poder enmascarar el sabor y el olor de esa sustancia activa aceitosa. Entonces el paciente no tomará y no tendrá tampoco, no podrá recibir la dosis adecuada. Entonces los pasos a seguir durante la elaboración de una fórmula son muy importantes, ¿no? Los excipientes son parte principal, porque van a acompañar y le van a dar ayuda en la estabilidad, y el proceso también, ¿sí? Los pasos que debemos seguir. No debemos olvidarnos de esos pasos que estamos aprendiendo. Con ustedes recién vamos por lo que son sólidas, ¿no? La fórmula sólida. Luego vendrá la fórmula semisólida. Y todo ese conocimiento que van a ir adquiriendo ustedes durante el preparado se aplicará a las fórmulas nuevas que ustedes van a intentar preparar, a sus proyectos que van a intentar preparar, ¿no? Les va a servir como base para hacer, ¿no?, el diseño de su nuevo fármaco. La tecnología también son parte fundamental. Si ustedes recuerdan, les decía que las fórmulas magistrales y oficinales que preparamos en un laboratorio farmacéutico son medicamentos que no tienen larga vida, ¿sí? Porque uno, la mayoría no lleva conservantes. Dos, el farmacéutico es el que prepara, ¿no?, con instrumentos, materiales que tiene en su laboratorio. Claro que todo su arte va acompañando a este tipo de productos, ¿cierto? Pero en la industria farmacéutica, si ustedes observan una industria, tal vez ahora con el internet que tenemos acceso a poder ver muchos videos de cómo trabajan en una industria farmacéutica. Desde los ambientes, ¿no? Las áreas, todas esas áreas tienen sus requisitos, sus normas, sus estatutos, sus leyes, ¿no? Cómo tiene que estar construido, diseñado, cómo tiene que entrar el personal, cuando ingresa, cuando sale, el desecho, los aires que hay dentro de esos ambientes. O sea, es muy más estricto. Y cuando es un área de producción, aún más los requisitos que deben reunir esa área de producción son más exigentes, ¿no? Ahí miren, si ustedes observan en la industria farmacéutica, son los equipos industriales de alta tecnología los que fabrican los medicamentos.
El personal es el que está controlando que el equipo no trabaje correctamente, siempre están calibrando, siempre están limpiando, no están manteniendo, haciendo mantenimiento a los equipos, reajustando. Siempre el personal pues está presto a que el equipo trabaje correctamente, ¿no? Estos medicamentos, por la tecnología que utilizan, por las exigencias que tienen con esos ambientes, con el personal y la materia, el manejo de la materia prima, pues sus productos tienen mayor tiempo de vida, ¿sí? 3, 4, 5 años, ¿no? Miren, es muy diferente. Y todo esto, estas tres características, lo que les decía, los excipientes, el proceso, los pasos y la tecnología que se aplica, va a determinar que una forma farmacéutica que uno haya diseñado, una preformulación, durante la preformulación, este medicamento tenga estabilidad y calidad, ¿sí? Y va a poderse absorber dentro del organismo también, ¿no? Y va a poderse distribuir y va a poder, ¿no? Realizar su acción farmacológica. Vamos a tener éxito. Características biofarmacéuticas. ¿Qué nos va a permitir estas características? Esto de los excipientes, de los procesos y los equipos. Nos va a permitir desarrollar fórmulas de medicamentos de manera racional. Es necesario que seamos realistas nosotros, que durante el proceso no encerrarnos en que queremos preparar una forma farmacéutica y decir, esto tiene que salir así, sea como sea. No, no es así, joven. Si no tiene efecto, si no hay una, una estabilidad en nuestros medicamentos, siempre va a haber errores, siempre va a haber, como le decía en el caso del agua y el aceite, cuando mezclamos, ¿qué tal si se separa? ¿Qué tal vez que cuando nosotros tomemos el medicamento no se absorba, más bien haga daño o cause alguna toxicidad o haya un aumento, ¿no? Una concentración alta en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, porque no se está eliminando? Entonces, hay que cambiar la idea de la fórmula, ¿sí? Y bueno, tal vez en algunos casos descartar, porque durante los estudios que se realizan, tenemos que tomar en cuenta que también pueden ser sustancias que sí pueden tener un buen efecto terapéutico para ciertas enfermedades, pero causar daños como cáncer, daños a nivel tal vez de las madres que están gestando, que sus niños nazcan tal vez con algunas enfermedades, ¿no? Que sea teratogénico, a eso me refiero, que causen tal vez un acúmulo en algunos órganos, que cause daños renales, hepáticos, pulmonares. Entonces, miren, todos esos estudios que vamos a ir realizando nos tienen que dar pautas de que el medicamento tal vez que estamos queriendo diseñar no sea el correcto, ¿no? Estaba yo viendo los trabajos que me estaban presentando de los tres grupos y falta mucho que investigar, falta mucho. Es verdad, cierto, son plantas que tal vez no hemos escuchado mucho, pero hay que buscar más información. Y si no tenemos la información que necesitamos de los estudios teratogénicos, toxicológicos, pruebas, ensayos que se hayan realizado a principio activo, va a ser muy complicado para nosotros llevarlo a cabo en nuestro proyecto. Porque uno, esos estudios se deben realizar previos, antes. ¿Sí? Nosotros podemos extraer, es verdad, pero el proceso para realizar esos estudios toxicológicos pues requiere de mayor tiempo y necesitamos pues realizar las pruebas en vivo. ¿Y eso qué significa en vivo? Tenemos que realizarlo en animales de experimentación y en personas, ¿no? Y si son estudios que todavía no se han realizado, pues eso también requiere su tiempo. No todos los organismos reaccionan a la dosis que uno se le da al instante. Puede tener que pasar varios días, o varias horas, o varias semanas, para que ¿no? demuestren estos efectos. Entonces, mire, ahí tenemos un tropiezo, ¿no? No sé si les he pasado a los tres grupos mi vademecum que tengo de plantas medicinales. Si no, yo más tardecito se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, nuevamente el de teoría, para que puedan observar ahí. Hay una gran cantidad de plantas medicinales que ya hay estudios realizados, ¿no? Tanto de qué sustancias presentan en cada parte de la planta y algunos estudios toxicológicos que se han realizado, ¿no? Forman parte de un vademecum de plantas medicinales, donde ustedes pueden hacer uso de una de ellas para hacer, ¿no? La preformulación de un medicamento. Eso se los paso luego, pero como les digo, los estudios son largos y hay que hacerlos en vivo. Entonces, esas pruebas nos van a permitir que nosotros diseñemos un medicamento que sea efectivo, un medicamento que pueda, pues, subsanar, ¿no? Alguna enfermedad.
Las características de liberación y absorción del principio activo condicionarán la dosis y la forma farmacéutica final. Cierto que cuando nosotros elaboramos una forma farmacéutica, ¿sí? Siempre tenemos que hacer las pruebas de biodisponibilidad, ¿no? Tenemos que ver si el medicamento, una vez administrado en el organismo, ¿sí? Si los principios, perdón, los excipientes que hayamos agregado, ¿no? Ayudarán a que se libere este principio activo dentro del organismo, ayudarán a que pueda llegar al lugar donde se va a absorber, que llegue a la circulación sanguínea, que pueda, ¿no? Realizar su actividad terapéutica. Y las cantidades las cuales nosotros vamos a poder dar, tenemos que hacer pruebas, cuánto va a ser la dosificación, ¿sí? Siempre tenemos que realizar las diferentes formas farmacéuticas en diferentes concentraciones y hacer las diferentes pruebas para llegar a dar con la dosis exacta del medicamento que vamos a dar, ¿no? Y si, bueno, hay una buena absorción, hay una buena distribución, una buena aceptación de la sustancia del medicamento, pues entonces procedemos a realizar la dosificación, ¿no? Y poder dar, pues, con la forma farmacéutica que se va a quedar, ¿no? Definitivo. Pero si no es así, si no se libera, si se inactiva, si se destruye, si no se absorbe y se elimina por completo por vía renal o por otra vía, pues entonces tenemos que cambiar de forma farmacéutica. Hay muchos medicamentos jóvenes que no vienen vía oral, que se administran vía parenteral. ¿Por qué? Porque vía oral no hay absorción, ¿sí? Se destruye a nivel hepático, ¿sí? Y entonces, pues ahí es donde tenemos un problema. Ahí el medicamento no va a ser apto vía oral. Entonces optan por preparar, pues, una forma parenteral para evitar, ¿no? El metabolismo del primer paso, que es a nivel hepático. La elección de la vía de administración será un condicionante más para la elección de los excipientes y otras peculiaridades en la formulación. Esa vía de administración que nosotros elegimos nos tendrá que dar las pautas de qué excipientes vamos a utilizar, qué procesos debemos realizar, ¿sí? En el caso de este ejemplo que les voy a dar ahorita, en el caso de los colirios, cuando nosotros queremos administrar vía ocular un medicamento, y nosotros queremos, como les decía, administrar un medicamento a nivel del ojo, vía ocular, ¿no? Tenemos que conocer las características de nuestros ojos, de la mucosa ocular, para que se pueda, ¿no? Administrar un medicamento por esa vía. En ese caso, los colirios que se elaboran, los ungüentos oftálmicos, especialmente en el caso de los colirios. Vamos a hablar solo de los colirios. ¿Qué requisitos deben cumplir un colirio para administrar vía ocular? ¿Sí? Sin dañar la mucosa del ojo, sin lastimar. Ustedes saben muy bien que basta ver un viento, un ventarrón y un pequeño granito de arena que entra a nuestros ojos nos lastima. Una pequeña basurita nos lastima. La luz nos lastima. Nos bañamos, el champú tiene características ácidas nos lastima, ¿no? Nos enrojece los ojos. Nos refregamos un poquito y ya nos lastima. Es una parte muy delicada de nuestro cuerpo, los ojos. Entonces, si vamos a administrar un medicamento por esa vía, tenemos que conocer qué requisitos debe cumplir ese medicamento para poderse preparar, teniendo en cuenta, ¿no? Cómo lo vamos a preparar para poder administrar sin que cause ningún daño. Los colirios pueden venir en diferentes formas farmacéuticas, en soluciones acuosas, en soluciones oleosas y también hay en suspensión. Van a fijarse ustedes, vienen colirios en suspensión, ¿sí? No solamente en acuosa y oleosa. Pero cuando son preparados en solución acuosa significa que son
homogéneo. Cuando hablamos de soluciones oleosas, estamos hablando de soluciones emulsionadas. Si hablamos de suspensiones, son soluciones heterogéneas, al igual que las oleosas, ¿no? Y cuando tengamos un colirio a administrar que sea oleosa o que sea en suspensión, siempre al paciente se debe aconsejar que debe agitar ese colirio antes de utilizar, ¿sí? En esos casos, ¿no? Al paciente siempre se le debe recomendar eso para que el paciente pueda administrarse la dosis exacta de su medicamento. Más adelante le voy a explicar por qué. ¿Cuáles son esos requisitos que debe cumplir ese colirio? Primero que nada, estéril. Debe ser estéril, ¿no? Durante el proceso, ¿no?, se debe esterilizar el colirio, ¿sí? Esa solución debe ser una solución estéril. El ambiente donde se prepara debe ser estéril. Al igual que preparamos pues nuestras fórmulas parenterales, las exigencias son pues que tiene que ser una zona estéril. El medicamento debe ser esterilizado, ¿sí? ¿Y, ¿Y por qué? Porque va a entrar directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Y de nosotros es que nos puede pues más bien, si no es un producto estéril, imagínense, nos puede causar tal vez alguna infección, ¿no? Porque como les digo, es una parte muy delicada de nuestro rostro, los ojos, tenemos que cuidarlos mucho. Y un medicamento, un colirio que vamos a administrar directamente, tiene que ser estéril. Por eso, no sé si ustedes tal vez han ido al oculista y les ha recomendado un colirio, ¿no? Y les ha dicho muy claro, ¿no? Este colirio, una vez que uno abre, debe utilizarlo, debe cerrar muy bien el colirio y solo emplearlo el tiempo que dure su tratamiento. Posterior a eso, ese colirio ya no sirve, porque no se olviden que una vez abierto el frasco, ya está en contacto con el medio ambiente. Entonces, es más probable que también pues se llegue a contaminar, ¿no? Entonces, siempre que abrimos, utilizamos, cerramos. Y si por ende bastante ya lo hemos estado abriendo, pues ya lo tenemos en contacto con el ambiente y ustedes saben que en el ambiente hay muchos microorganismos que pueden contaminarlo, ¿no? Entonces esos colillos no sirve guardar, no sirve. Una vez que ya ha sido utilizado durante el tiempo del tratamiento, se debe desechar. La isotonicidad tiene que tener la misma presión osmótica que tiene la membrana del ojo para poder, ¿no?, absorberse, ¿sí? Para que se pueda absorber. Solo así va a poderse el medicamento absorber y que pueda pues realizar su acción farmacológica. Y eso durante todo el proceso que desarrollamos para elaborar este colirio, tomamos en cuenta también sus concentraciones para que tenga la misma presión y se pueda absorber. La neutralidad también es ideal, ¿sí? Por ejemplo, les decía que cuando nosotros nos bañamos, el champú que usamos es un champú con características ácidas, ¿sí? El champú es ácido. ¿Por qué es ácido? ¿Por qué tiene que tener características ácidas? Porque el cuero cabelludo tiene un pH ácido. Entonces, si ustedes utilizan un shampoo con característica alcalina, ¿qué es lo que va a suceder con el pH de nuestro cuero cabelludo? Se va a neutralizar el pH, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a suceder con el cabello? Al inestabilizar su medio pH de natural que tiene el cuero cabelludo, el cabello les va a quedar seco, se les va a resecar, se les va a abrir las puntas, va a ser un cabello quebradizo, sin brillo. Entonces el champú tiene que tener características ácidas igual que tiene su medio, ¿sí? No tenemos que desestabilizar. En el caso de los ojos, cuando nosotros nos bañamos, el champú nos llega un poquito al ojo y como es ácido, nos empieza a arder, ¿no? Y los ojos se ponen rojos. Entonces un colirio, un pH que debe tener ni alcalino ni ácido. Tiene que ser un pH neutro para que no haya esa irritación ocular, ¿sí? Generalmente el pH, pues, puede ser entre 7.4 a 7.7, ¿sí? Como dice acá. Un pH neutro es lo ideal para que no cause irritación. Transparencia. Límpidas y libres de partículas. En el caso de lo que les decía, las suspensiones de colirios de suspensión, las partículas de un colirio deben ser, pero de un tamaño microscópico, ¿sí? Partículas realmente muy, pero muy pequeñas, que queden dispersas en esta solución acuosa, ¿sí?
¿Qué tal si es un antibiótico? Un antibiótico que queremos administrar vía ocular. Mayormente los antibióticos son, pues, en suspensión. Igual que los parenterales. En los parenterales, por ejemplo, el terbosil, la penicilina, las penicilinas en polvo. Queremos administrar al paciente vía parenteral. Polvo no lo podremos hacer, pero sí lo reconstituimos con agua. Pero el reconstituir con agua no significa que esos polvos se hayan disuelto por completo, sino que se han suspendido, ¿sí? Se han suspendido. Y al momento de administrar, ¿sí? El agua está ayudando a que pueda transportar, ¿no? A estas partículas de penicilina al interior del organismo. Lo mismo ocurre con los colirios. Hay antibióticos que son insolubles en el agua, pero sí queremos administrar vía ocular. Entonces, agregamos agua para suspender estas partículas que son antibióticos. Pero los antibióticos tienen que tener un tamaño de partícula muy, pero muy pequeña, ¿sí? Microscópicas, para que no causen daño ni irritación. En el caso de las soluciones acuosas, ustedes van a ver que son limpias. En el caso de las lágrimas artificiales, ¿sí? Son soluciones acuosas, ¿no? Son homogéneas, no hay partículas en suspensión. Las oleosas también son soluciones acuosas emulsionadas con algunos aceites. Los ungüentos son aceites también, los ungüentos oculares, ¿sí? Es tolerable en el ojo, es verdad, un poco molesto, cierto, los ungüentos, pero no deben causar irritación, porque las partículas deben ser muy pequeñitas, ¿sí? Si es que tuviera en la formulación. Miren, siempre tenemos que pensar esa vía de administración que vamos nosotros a elegir, donde vamos a aplicar nuestra forma farmacéutica, ¿sí? Que pueda absorberse, que pueda distribuirse, que no cause irritación, que no cause intoxicación, que no cause molestias, ¿sí? Necesitamos que cumpla una serie de requisitos nuestra forma farmacéutica para poderse administrar por esa vía. Es muy importante eso para nosotros, siempre que estamos diseñando una fórmula, siempre debemos pensar la vía de administración. Otro ejemplo les voy a dar en el caso de la piel. Mayormente en lo que es laboratorios farmacéuticos, ¿no? Farmacias artesanales, magistrales, elaboramos nosotros nuestros medicamentos, ¿cierto? La mayoría de los medicamentos que elaboramos son de uso tópico, la mayoría. Muy poco preparamos lo que son, ¿no? Vía oral, porque hay que hacer muchas pruebas, como les decía, ¿no? Toxicológicas, hay que hacer pruebas in vivo. La mayoría de los medicamentos preparamos vía tópica. En el caso, por decirle que tienen heridas en la piel causadas tal vez por alguna infección, ¿sí? Una infección, bueno, pues que tal vez ha dañado cierta parte de la piel, el cual ha quedado expuesta y lastima, ¿no? Entonces, queremos evitar que cause infección esa herida abierta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de forma farmacéutica sería el ideal aplicar en esos casos? Cuando tenemos complicada la piel, cuando hay heridas abiertas. ¿Qué tipo de forma farmacéutica sería la ideal que ayudara a proteger y al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo permitir que las sustancias activas no cumplan su función farmacológica? Por ejemplo, si es una herida abierta, ¿qué queremos que haga? Que proteja y que no haya infección. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de forma farmacéutica sería la ideal aplicar en esa zona? ¿Qué dirían ustedes? ¿Una solución tópica? ¿Qué harían? ¿Una emulsión? ¿Una crema? ¿Una pasta? ¿Un gel? ¿Cuál creen ustedes que sería la forma farmacéutica ideal? Si ven complicada la piel, herida abierta, y no queremos que se infecte y queremos proteger a la piel, ¿qué podríamos hacer? Si es una herida abierta, ¿sería alguna solución desinfectante? Solución en la piel. Por decirles a un niño que se cayó de la bicicleta y se ha rasmillado la piel, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? Le arde, ¿no? Le arde, le duele. ¿Qué harían ustedes? Un bebé que tiene irritación a nivel de ¿no? sus entrepiernitas, que, ¿cómo le llaman esto? Escaldadura. Una escaldadura. ¿Qué harían ustedes? No se hacen grietas y le arde al bebito. ¿Qué harían en esos casos? ¿Qué tipo de forma farmacéutica aplicarían en esos casos? Hay dolor porque hay unos
la roja, ¿no? ¿Qué harían? ¿Qué forma farmacéutica ustedes le aconsejarían para que se aplique a ese pequeño, a ese niño que se ha lastimado? ¿Qué harían? Una forma tópica. ¿Pero cuál? ¿Cuál sería el ideal? ¿Una crema? ¿Una Una crema, pomada? una Crema, doctora, los medicamentos que capaz tienen. para Si ustedes analizan las formas farmacéuticas, todas las formas farmacéuticas que tenemos en general, una crema es una mezcla de dos fases, oleosa y acuosa, o sea que tiene aceites y tiene agua. Una pomada, en su mayoría, son formas farmacéuticas que tienen en su composición fase grasa, la mayoría es fase grasa. Y las pastas tienen una composición, mayoría son sólidos, ¿no? Son sólidos pulverulentos dispersos en un medio acuoso o en un medio oleoso. Y si hablamos de soluciones líquidas homogéneas, pues puede ser que sea pues el vehículo acuoso o puede ser también un vehículo oleoso, ¿sí? O puede haber también alcohol, ¿no? También puede tener alcohol o glicerina. En esos casos, cuando hay heridas abiertas, lo ideal puede ser una crema o un ungüento o pomada, cualquiera de las dos, ¿sí? En el caso de heridas abiertas, lo ideal es utilizar una solución que tenga una fase grasa, que presente una fase grasa. ¿Saben por qué? Porque esa fase grasa actúa como emoliente, protector. Se adhiere a la piel de tal forma que forma una película protectora, ¿sí? En el caso de los bebitos que tienen estas escaldaduras con heridas abiertas, lo ideal colocarle en esa zona es una pastita, pero que tenga un medio oleoso, una cremita que tenga medio oleoso. Los niños que se raspan las piernitas, también lo ideal es colocarle una forma farmacéutica que tenga una fase grasa para que proteja a la piel que está abierta, que está expuesta, para que no se lastime, para que no le duela. Y esa fase grasa también facilita que el principio activo que tenga disperso en su contenido se queda adherida a la piel por más tiempo, cumpliendo la función. En este caso, por decirle, las pastitas que se usan para las escaldaduras tienen agentes secantes, protectores, ¿no? Antisépticos. Usted tiene varias sustancias que pueden tener actividad farmacológica. Y eso va a permitir, ¿no? Esa fase grasa que tiene, pues que estos empiecen a actuar, ayudando a regenerar la piel. En el caso de los niños también, ¿no? Esa fase grasa va a ayudar también como medio para que se pueda absorber el principio activo por más tiempo y no se nos infecte esa piel, ¿no? Para que los niños rápidamente cicatrice y se regenere la piel, ¿no? Entonces, miren, es importante conocer nosotros qué forma farmacéutica sería la idea. Si usamos una solución líquida, acuosa, el agua con la piel, rápidamente el agua se desvanece, ¿sí? Rápidamente. Cuando ustedes transpiran y se mantienen quietitos después de haber hecho una carrerita, por ejemplo, han corrido y han transpirado. Se detienen, descansan y lo que han transpirado rápidamente se evapora, ¿no? Imagínense que usemos un medicamento, ¿no? Tal vez en spray, que sea una solución acuosa, bueno, aplicamos y el agua rápidamente se evapora, incluyendo el principio activo, ¿no? Que está disperso en esa solución. Entonces, de nada sirve, ¿sí? De nada sirve. A menos que tal vez lo protejamos, ¿no? Apliquemos y protejamos con alguna compresa, pero eso también es molesto, ¿sí? Es molesto. Bueno, hay muchas características que hay que tomar en cuenta de acuerdo a la piel también. Y el pH de nuestra piel, ¿qué pH creen ustedes que tiene? ¿Un pH neutro, alcalino, ácido? ¿Qué dicen ustedes? Cuando preparamos Neutro. una crema, también tenemos que tomar en cuenta eso. Neutro. Tenemos diferentes pHs en nuestro cuerpo. En nuestra cara, un pH. En nuestra piel, nuestros brazos, nuestro cuerpo, nuestro torso, los pies, las piernas, es otro pH, un pH ácido. ¿Sí? En el rostro también un pH ácido, pero mejor es usar un pH neutro en el caso de que tengamos tal vez algún problema de acné, un problema que tenga, digamos, complicaciones como una infección, ¿no? Es un poquito más delicado lo que es la zona de nuestra piel, especialmente el área de nuestros ojos.
el contorno de nuestros ojos es un poquito más delicado. Ahí sí se recomienda que las cremas tengan un pH neutro. Después en las mejillas, en el cuello, ya es otro pH, ¿no? Un pH más ácido, pero no es un ácido fuerte, ligeramente ácido. Y tenemos que cuidar ese medio también. Si es que están pensando preparar una forma farmacéutica, piensen en esas condiciones, piensen, ¿ya? No es nomás preparar por preparar, como les vuelvo a recalcar, piensen para qué tipo de patologías van a utilizar, piensen primero eso, investiguen sus características de esa zona, de esa vía de administración por la cual ustedes van a administrar. Por ahí me decían que debemos elaborar algo oral, ¿no? Estaban pensando en infusión. Ya, está bien, pero ese medicamento hay que investigar aún más. ¿Qué efectos teratogénicos, toxicológicos debe tener? ¿No? ¿En qué casos debe ser contraindicado? ¿Y qué concentración debemos usar de la planta? Eso es importante, ¿no? Y como es una planta que se va a preparar en infusión, entonces sí necesitamos saber qué otras sustancias activas también están presentes y qué metabolitos tiene, para ver qué otros efectos también va a tener esa infusión. ¿Sí? Cierto que tiene varias propiedades porque tiene varios metabolitos. Eso es lo que quiero que entienda. ¿No? Necesitamos conocer todos esos metabolitos que tiene presente y de 100 vamos a definir si será lo correcto, ¿no? Aplicar infusión o vamos a tener que extraer, pues, de alguna forma la sustancia que queremos, ¿no? Aplicando alguna técnica para poderla aislar y poderlo aplicar tal vez en la elaboración de otra forma farmacéutica, ¿no? Entonces, eso necesitamos conocer. Es muy importante eso. Bueno, entonces, durante el estudio de la preformulación, los estudios de biodisponibilidad son muy importantes, ¿no? Porque una vez que extraigamos el principio activo, tenemos que realizar varios estudios de biodisponibilidad para ver en qué cantidad llegará esta sustancia activa a la circulación sanguínea, ¿no? En qué cantidad y a qué velocidad. Eso nos va a dar pauta si el medicamento ha llegado a absorberse, si está en circulación, va a poder llegar al lugar de sitio de acción, ¿sí? Donde va a cumplir su acción farmacológica, y en qué tiempo también este medicamento se va a eliminar. Eso es importante, no se puede quedar, ¿no?, de depósito en nuestro cuerpo. Hay medicamentos, ustedes han estudiado lo que es farmacología, hay medicamentos que administrando el organismo se administran pues una vez cada mes, una vez cada 3 meses, ¿no? Hay medicamentos que no se pueden utilizar diariamente, día por medio, cada 2 días, cada semana. ¿Por qué? Porque en el organismo están presentes todo ese tiempo, ¿sí? Y si uno administra diariamente o cada rato, se acumula en el organismo. Si son medicamentos que se administran, ¿no?, en dosis bastante alejadas, en los tiempos de intervalos bastante alejados, es que son medicamentos de depósito. Son medicamentos que se van a quedar de depósito en el organismo por bastante tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener, pues, cuidado, ¿no? De no sobredosificar al paciente. No sé si ustedes escuchan cuando viene, pues, a la farmacia a pedir orientación por una receta o varios medicamentos, siempre les preguntan, ¿no? ¿Y cada qué tiempo voy a tomar? ¿Cada qué hora voy a tomar? Ustedes tienen que tener presentes eso, ¿no? Tal medicamento se debe tomar 2 veces al día, una vez al día, ¿no? Cada 8 horas, cada 6 horas. ¿Y cómo se ha podido llegar a ese tiempo? Haciendo los estudios de biodisponibilidad, ¿sí? Si nosotros no sabemos a qué tiempo vamos a administrar un medicamento, imagínense, ese paciente lo va a tomar por decirle, me duele la muela, se toma una, no me pasó a la media hora, me tomo otra. Y dice, no, bueno, ¿qué pasa si me tomo 3 tabletas? ¿Me va a calmar más rápido? ¿Qué está pasando con ese paciente? Se está sobredosificando, ¿sí? No le está dando el tiempo al medicamento de absorberse y que pueda realizar su acción, ¿sí? Y el paciente por su desesperación toma 2, 3 veces. Yo he visto muchos pacientes que dicen, me he tomado directo el frasco. ¿Es correcto eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿No han escuchado ustedes nunca eso? ¿No trabajan ustedes en farmacia alguno? ¿Nada? Sí, doctora. No es correcto. Cuando yo hacía internado, miren, esto es algo que a mí me pasó. Yo lo vi, lo sentí y eso uno aprende, ¿no? Uno aprende de eso que ve, que escucha, ¿no? En la farmacia que estaba haciendo yo internado,
pues vino un niño a comprar un medicamento para la tos, ¿no? Y la regenta que estaba a cargo, porque yo era interna, la regenta que estaba a cargo le dio un jarabe de codeína, ¿no? Porque le dijo, es una tos seca a un niño preguntando, primero que nada, un niño, ¿no? Bueno, yo era interna, no tenía voz ni voto ahí, ¿no? Todo estaba para aprender, pero mal aprendizaje, ¿no? Yo me di cuenta así del error. Le dio un jarabe de codeína y el niño lo llevó. Es para mi madre, ya. Después, como a la media hora, viene una señora y dice, doctora, le dice, no, me tomé este jarabe de codeína, este jarabe que me trajo mi hijo. Y este jarabe le dice, sí, es mi jarabe, este jarabe porque tengo tos, una tos muy fuerte, dice. Y no me paraba con una cucharilla que tomé, me tomé dos, me tomé tres, y no me paraba la tos, le dice, no, y me dio mucho sueño. Y estoy embarazada y mi bebé se mueve, pero ahora no se mueve nada. Ahora estoy embarazada. Hay mujeres embarazadas que no se ve el bebé porque son muy delgaditas ellas, ¿no? Y sus barriguitas no crecen mucho. Pero estoy embarazada. Y la doctora se asustó horrible. ¿Por qué? ¿Por qué ese bebé no se movía? Porque a ella le daba mucho sueño. ¿Qué causa la codeína? ¿Qué efecto tiene la codeína? ¿De dónde es un derivado de la codeína? ¿Ah? ¿Saben qué es la codeína, no? ¿En qué caso lo usamos? La codeína está presente en los jarabes para la tos, pero ¿por qué? ¿Qué acción tiene? ¿Qué efectos adversos tiene? ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Quiénes no lo pueden tomar? ¿La dosis estaba correcta? ¿Fue correcto que haya tomado así? No, la codeína es un derivado de la morfina, ¿cierto? ¿De dónde se extrae la codeína? De las amapolas, ¿sí o no? ¿Tiene efecto? ¿No? Sobre el centro de la tos, es verdad, provoca mucho sueño. Eso es uno de sus efectos secundarios. Es adictivo. Y una mujer embarazada no puede tomar así, y menos sobredosificarse, y siendo embarazada y teniendo un bebé dentro gestando. Hay que tener mucho cuidado a qué paciente se da los medicamentos. No se puede dar un medicamento así a un niño. ¿Sí? Miren, en esos casos hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Eso fue un error de la regenta el haberle dado así a un niño un medicamento como ese. Eso se prescribe con receta. Son medicamentos que se deben prescribir con receta, especialmente en este caso de pacientes. Bueno, son casos que ustedes lo van a vivir también y tienen que tomar como experiencia. No es nomás vender por vender los medicamentos y ya está. Hay que aconsejar, hay que preguntar, ¿no? Y saber dosificar también. La gente está mal acostumbrada a la automedicación y uno tiene que saber aconsejarles igual. Eso de que vengan los niños a comprar medicamentos para un adulto está mal. ¿Qué sabe un niño de eso? No. Y que le quieran vender por vender tampoco no es así. Cuando hagamos estos estudios de formulación, Doctora, tenemos, dime, he escuchado que la codeína lo usan, bueno, algunos jóvenes para mezclarlo con bebidas alcohólicas. ¿Qué efecto les causa? Es- que la morfina pues, es adictivo, provoca sobre una depresión del sistema nervioso, provoca sueño, esos son los efectos, ¿no? ¿No? Les altera también el sistema nervioso. En algunas personas actúa de una manera diferente también. No es aconsejable vender tampoco así ese medicamento. Debería ser restringido a venderse bajo receta, receta estricta archivada, ¿no? Para hacer un control. Sí, sí, hay muchos, debería porque por lo visto lo usan para drogarse. sí, hay muchos jóvenes que hacen esos tipos de mezcla y no saben qué están tomando y le dan a las chicas, ¿no? A beber, a las muchachas, para aprovecharse de ellas, pues, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con eso. Especialmente si ustedes trabajan en esa área de farmacia, tengan mucho cuidado. Un pequeño error, todos sus estudios, pues, adiós, chao, ¿no? Solo un pequeño error. Hay muchos medicamentos que tienen que ser estrictamente recetados con recetas, pues, archivadas, valoradas, no deben ser estrictos. Pero hay harto contrabando, les cuento, hartísimo. Esta pandemia, no sé si ustedes han visto en la Facebook, que tantas estas redes sociales que hay, ¿no? Ofrecen un montón de medicamentos
que causan adicción. Alprazolam, clonazepam. Ay, no. Yo eso observo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Medicamentos tengo para ofrecer, dicen, ¿no? Sin receta. Imagínense quiénes compran esos medicamentos, cómo los ofrecen a libre albedrío. No es correcto. Estamos faltando a la ética profesional y tenemos que aconsejar algo. Yo a mis pacientes les aconsejo algo. Yo no vendo ese tipo de medicamentos. Siempre uno tiene que tener primero presente su ética, ¿no? Ante todo. Bien, les decía que estos estudios de preformulación nos van a dar a nosotros, ¿no?, la capacidad de poder realizar un control de calidad biológico de la forma farmacéutica y cómo vamos a dosificar, ¿sí? Si la forma farmacéutica que hemos elegido, pues va a ser, ¿no?, la correcta, si vamos a poder dosificar ese medicamento o no, si lo vamos a poderlo administrar o no. Valorar ¿no?, comparativamente la biodisponibilidad del principio activo en determinadas circunstancias, o sea, diferentes vías, a eso se refiere. Comparar si la biodisponibilidad va a ser igual por cualquier vía que uno elija, ¿no? Pero ya sabemos que las vías parenterales, la biodisponibilidad de un fármaco siempre será del 100%. ¿Por qué? Porque administramos directamente a la circulación sanguínea, ¿sí? En cambio, los que son vía oral, vía tópica, la biodisponibilidad dependerá mucho de la forma farmacéutica. ¿Creen ustedes que se absorbería más rápido? ¿Una fórmula líquida oral o una fórmula sólida oral? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que más rápido se absorberá y llegará a la circulación? ¿La Líquido, forma farmacéutica líquida oral o la sólida oral? líquido, ¿Cuál? ¿La líquida o la sólida? la líquida. Líquidas, las fórmulas líquidas, jarabes, emulsiones, suspensiones, esas tienen una mayor biodisponibilidad en comparación de las fórmulas sólidas, que son las tabletas, ¿no?, lo que son píldoras, pastillas, aunque hay tabletas, píldoras que se colocan bajo la lengua, sublinguales. Esas vías, ¿cómo es su biodisponibilidad? ¿Cómo es? ¿Demora más o es cuestión de minutos para que el medicamento se absorbe y llegue a la circulación? ¿Qué dice? Es más rápido. Sí, es más rápido, de acción más rápido. Ajá. Hay píldoras, pastillas que sublinguales, ¿no?, que se absorben con mayor rapidez cuando se colocan debajo de la lengua, porque hay mayor irrigación en ese lugar, ¿no? Y eso es cuestión de 3 minutos, 5 minutos para que ya haya acción. A diferencia de esas que tomamos directamente vía oral, ¿no?, que tener que ir todavía al estómago, del estómago al intestino, pasar por el hígado. Hay mucho todavía recorrido que hacer. Muy bien, el realizar todos estos estudios de biodisponibilidad nos va a dar a nosotros la pauta de las dosis, la forma farmacéutica que vamos a diseñar, ¿no?, en qué momento dosificar y en qué concentración. Y si no estamos de acuerdo, no vemos cumplido el objetivo de poder ayudar en la terapia, ¿no?, con ese medicamento que hemos diseñado, pues entonces si vemos que hay muchos problemas, entonces rediseñamos. Por eso les digo, no siempre les va a salir a la primera su medicamento. Tal vez no van a tener un efecto terapéutico la vía que ustedes están eligiendo, ¿sí? Y van a tener que rediseñar su forma farmacéutica. Olvidarse de preparar un medicamento por esa vía y buscar otra vía de administración y elaborar una nueva forma farmacéutica. Y por ende, pues, ¿no?, reajustar la dosis de ese medicamento. ¿Este proceso ustedes creen que se puede llevar a cabo en cuestión de meses? No, dura mucho tiempo, años de estudio y investigación, bastante tiempo. Elaborar una forma farmacéutica no es tan sencillo. Es algo que ustedes tienen que tener muy claro, que tienen que poner todo su tiempo, su dedicación a la investigación. Yo les entiendo cuando les pregunto de los proyectos, unos miran, yo sé pues qué cuesta, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que ir incursionando en la investigación. De alguna forma tenemos que ir siendo introducidos, ¿no? Empaparnos, pues nos note pues un poquito más de interés, ¿no?, en querer saber y conocer algo nuevo. Nuestra área de nosotros, que es
el área de farmacia, especialmente el área de farmacia, es muy amplio, jóvenes, muy amplio. Cuando ustedes terminen esta carrera van a tener múltiples especialidades, no sé cuál les agradará al final, no sé cuál ustedes se enfocarán, igual que en medicina, que hay áreas, ¿no? Como cardiología, traumatología, ¿no? Hay tantas áreas, gastroenterología. Igual en farmacia hay muchísimas áreas. Lo que es la tecnología farmacéutica es una área, ¿sí? El diseñar, elaborar formas farmacéuticas es una especialidad también, ¿sí? El querer realizar investigación, ¿no? El área de fitoquímica también es un área, ¿no? También es una especialidad. También ustedes pueden enfocarse en eso. El área de control de calidad también es otra especialidad. Hay muchas especialidades que ustedes pueden estudiar, ¿no? Alguna de ellas les va a encantar y pues ahí pueden hacer tal vez hasta un doctorado, ¿no? Especializarse en esa área. Lo que es el área de investigación de principios activos es muy interesante, ¿no? Fitoquímica, farmacognosia, son áreas muy importantes. Por eso conocemos bastante lo que tienen actividad terapéutica estos principios activos, que se extraen de las plantas medicinales. Sin ir lejos de los grandes estudios en la historia, ¿no? Lo que estábamos viendo en la anterior clase, Galeno, Hipócrates, ellos lo hacían de forma rudimentaria, ¿no? Ahora hoy en día tenemos equipos pues tecnológicos pues de alta gama, ¿no? Que se pueden estudiar todos estos metabolitos y hacer sus estudios de cada uno de ellos y saber en cuestiones de días, meses, qué actividad terapéutica tiene, ¿no? En cambio ellos tenían que hacerlo pues, ¿no? Probando en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes, ¿no? Para ver, anotando qué efectos presentaban. Directamente ellos lo aplicaban. Nosotros pues ya podemos hacer los estudios in vitro, ¿no? En animales, luego ya en los seres vivos, ¿no? En los seres humanos, perdón. ¿De qué va a depender la biodisponibilidad de nuestros medicamentos? ¿De qué depende? ¿De qué depende para que se pueda absorber? ¿De qué depende que se pueda distribuir? ¿De qué depende que se pueda eliminar? Las características fisicoquímicas de nuestro fármaco, junto con las características también que presenta nuestro cuerpo, es importante, ¿no? Como les decía, en el caso de las sustancias que nosotros vamos a administrar al organismo, por ejemplo, este que estamos haciendo de las sales alcalinas, esto del bicarbonato de sodio, lo administramos vía oral, este bicarbonato, cuando tenemos un problema digestivo, ¿no? ¿Cuándo administramos el bicarbonato? ¿Cuándo toman ustedes una sal efervescente, una sal de frutas? ¿Cuándo toman ustedes ese medicamento? Cuando se sienten con una acidez estomacal, ¿cierto? Cuando se sienten con una indigestión porque han comido demasiado o tal vez se sienten muy llenos y les duele el estómago, cuando sienten un ardor, un reflujo, ¿no? Sienten algo quemante de su garganta, entonces se toman un bicarbonato o una sal de frutas. ¿Por qué toman ese medicamento? ¿Qué acción tiene? A ver, ¿por qué toman eso? Nunca han Porque tomado contrarresta la acidez que hay en el estómago, porque es alcalino. eso, va a neutralizar la acidez, ¿sí? Y les va a calmar ese dolor, les va a calmar esa acidez que está provocando ese dolor, esa quemazón, va a ayudarles a digerir, como les decía yo ayer, va a provocar, ¿no? Es un laxante suave, va a ayudar a que también puedan evacuar, ¿no? Si estaba un poco indigestado, muy lleno, les va a ayudar a liberar también, ¿no? Su estómago, puedan limpiar su estómago, sus intestinos, les va a ayudar, les va a colaborar, aparte que les va a calmar la acidez. Entonces es importante conocer esas características que tiene nuestro medicamento también y por qué lo vamos a administrar, ¿no? La naturaleza de la membrana también, que se pueda absorber. Hay medicamentos que son liposolubles, hay medicamentos que son hidrosolubles, ¿sí? Los medicamentos liposolubles, ¿por qué vía creen ustedes que se absorbe mejor? ¿Por la vía oral o la vía parenteral? ¿Qué dicen ustedes? Liposoluble, los que tienen afinidad por las grasas. Parenteral. La membrana, de nuestras células, tiene pues una capa lipídica, ¿cierto? Y ahí se absorbe muy bien. Y si es vía oral, se absorbe mejor. Cuando es vía parenteral, no. ¿Sí? Vía oral se absorbe mejor lo que son liposolubles.
y vía parenteral, mejor los hidrosolubles. Más adelante les voy a explicar con mayor detenimiento esas dos características que les estoy mencionando. ¿Sí? Acá tengo otras diapositivas donde vamos a ver de los medicamentos que les estoy hablando ahorita, ¿no? Vamos a conocer de los fármacos que son ácidos, básicos. Aquí tengo otro que voy a complementar este tema con eso. Se los estoy mencionando, sí, para que ustedes vayan viendo y conociendo, ¿no? Cuáles son las vías que van a elegir para diseñar su medicamento y que puedan ustedes administrar. Factores que intervienen en la liberación del principio activo: el flujo sanguíneo, la baja hidrosolubilidad, el vaciado gástrico, las interacciones enzimáticas. Nuestro cuerpo produce muchas enzimas, ¿cierto? Y algunos medicamentos, frente a estas enzimas, se inactivan, ¿sí? Y hay otras que se activan. Y eso también influye en que el medicamento se absorba, en que el medicamento se distribuya, en que el medicamento cumpla su acción terapéutica. El flujo sanguíneo, ¿no? Que haya una buena circulación sanguínea, una buena presión, entonces, pues, también va a influir en que nuestro medicamento, pues, se encuentre en una buena circulación y pueda llegar a donde nosotros querramos que se absorba y que pueda, pues, hacer su acción farmacológica, ¿no? Los factores inherentes al paciente, en el caso de las características fisiológicas y patológicas, también tomamos en cuenta. No sé si ustedes cuando han ido al médico, antes de ingresar al consultorio, ustedes son derivados a la enfermería, ¿cierto? ¿Y qué hacen en la enfermería? ¿Qué datos le toma la enfermera antes de ingresarlo a consulta? ¿Qué datos le toma? Peso, talla. Signos vitales, peso, talla. Presión. Lo primerito es que lo suben en una balanza, ¿no? Para ver cuánto están pesando. ¿Por qué creen que les pesa? ¿Ah? Hay que tomar en cuenta el peso, la talla del paciente. Hay niños que son muy altos, que tienen una estatura de un adulto, 12, 13 años, y ya parecen de 20 años, ¿no? Adultos. Algunos son más gorditos, otros más flaquitos, pero la altura también influye. La edad del paciente influye. Hay bebés que son gorditos, bebés flaquitos. ¿Por qué creen que el doctor necesita esos datos? ¿Por qué creen? Anotan también, ¿no? Paciente, mujer, varón. ¿Por qué anotan eso? Para saber, Saber el momento la de cantidad modificar, exacta que le va a dar de de medicamento. dosificar al paciente. La dosificación, ¿no? Para dar una dosificación exacta y correcta. Por eso les decía, hay niños que no se los considera ya, pues, como niños, ¿no? Porque la altura y el peso es de un adulto. Y darle una dosis de un niño que mide, pues, la mitad de ese paciente. Porque, no sé, si ustedes han visto que últimamente los niños de ahora ya no son tan chiquitos como antes, ¿no? Ahora están crecidos. Y el médico no le va a dar pues una amoxicilina de 2,50 a un niño de 12 años que mide como 1,70 m, ¿no? Y que pese pues 60 kilos. ¿Cuánto le va a dar? ¿Le va a dar una amoxicilina de 2,50? ¿Una de 500? Hasta de 1 gramo le puede dar. Porque es un adulto, no, tiene la altura y una edad bueno, la altura y el peso de un adulto. Eso influye, joven, influye en la dosificación. Ya no va a ser suficiente esa dosis para ese organismo, ¿no? Porque él es muy grande, tiene un peso, mucho más. Hay niños que tienen 12 y parecen de 6, de 8 años, más pequeñitos, flaquitos. A esos niños ya le dará otra dosificación. Entonces siempre debe tomar él como datos eso. Y cuando viene a la farmacia, ¿no? A veces vienen y nos dicen, deme un paracetamol. Bueno, ya eso vendemos paracetamol, pero también tenemos que preguntar, ¿qué paciente va a tomar ese paracetamol? ¿Un adulto, un niño, un joven, un bebé? Llevan paracetamol en tabletas para niños pequeñitos, ¿sí? Para niños de 2 años. ¿Es correcto darle una tableta a un niño? ¿Cómo pueden saber la dosis exacta de un paracetamol para un niño de 2 años? No, Lo es en indicado jarabe, es que sea en jarabe. Pero hay Es lo pacientes mismo, que doctora, dicen, pero no, es lo mismo que cuando antes de que salga el Caracolí, por ejemplo, en suspensión,
¿Ah? Yo lo cuento como anécdota porque mi papá, ¿qué es lo que nos hacía? Él la trituraba la tableta y nos las daba para tomar así, cuando teníamos así casos de diarrea. Y claro, ellos nos daban así directamente y ya ellos ya sabían qué comprar, ¿no? Pero nosotros no sabíamos por qué no lo teníamos que tomar así. Yo me refiero a la dosis exacta. Digamos, cuando son comprimidos, hay que saber dar la dosis, ¿no? Exacta para un niño o para un adulto. Tal vez si les ha dado una tableta así a ustedes entera, triturada, no importa, pero entera, le están dando la dosis de un adulto, ¿no? En cambio, a un niño ya pues es diferente. Si ustedes han tomado y no les ha causado ningún daño, pues es algo que suele pasar. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal que en vez de darte esa dosis de adulto te haya causado otro daño? ¿No? Eso es algo que es inexplicable, digamos, no hay organismos tan distintos uno del otro. Hay niños que les sobredosifican y no les pasa nada. Hay otros niños que le das una dosis extra sobredosificado y se pueden morir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la clorfeniramina, ustedes la clorfeniramina, ustedes saben que es un antihistamínico, ¿cierto? Esa clorfeniramina, yo he visto que muchos les compran el Refrianet, que tiene clorfeniramina, y le dan a los niños chiquititos. ¿Se le puede dar a un niño la clorfeniramina? ¿La dosis de un adulto? No, No, es No. fuerte para niños. Sí, No se le... aún siendo para un adulto, la clorfenidamina les puede producir todavía somnolencia, les puede Exacto, producir pero sueño. no solamente eso, tiene otros efectos más peligrosos en un niño, mucho más peligrosos, ¿no? Y esos efectos, los pacientes dicen, no, pues yo le he dado la tableta entera y no le ha pasado nada. Eso es jugar con la salud, ¿no? Eso es jugar con la suerte. Y yo les aconsejo, pero ellos dicen, no le pasa nada, yo le doy nomás la dosis así. doctora. Dime, ¿Y de qué edad está recomendado tomar el Reflenex? ¿A partir de qué edad? 8 años, 12 años, arriba de los 8 años, pero ya grandecitos, ¿no? Niños pequeños no se le da a los niños chiquitos, no se les da dar a los niños pequeños. Si tú le quieres dar un antihistamínico, dale otro, pero no ese causa daño. Los adultos todavía sí, pero los niños no. Yo a niños pequeños no les doy, pero ya, como te digo, ahorita, como decía el compañero, mi papá nos daba, dice, no, hay pacientes que sí dicen, no le doy a mi hijito de 5 años, de 4 años, les doy, y no le pasa nada, dice, hasta ha tomado la tableta entera y no le pasó nada. ¿Y qué tal si a la siguiente dosis que le vuelva a dar le puede sí pasar? Le puede afectar su corazoncito, le puede afectar sus ojitos, su piel, algo, un salpullido, un efecto que puede ser de consideración, ¿no? Eso es jugar con la suerte, ¿no? Hay pacientes que aceptan, hay pacientes que resisten las dosis así. Yo conozco médicos que prescriben medicamentos con mucha dosis, sobredosifican a los niños. Y es increíble que hay niños que resisten esa sobredosificación, atacan con todo, ¿no? Con altas dosis. Y eso dicen, no, algunos pacientes, el médico le ha salvado la vida a mi hijo, dice, ¿no? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si esa dosis alta le haya provocado otro daño? Dense cuenta ahí, jóvenes, lo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay muchas cosas que uno tiene que constantemente estar tomando en cuenta, leer, indagar, preguntar, siempre al paciente antes de darle el medicamento. Y ahí está nuestro trabajo de nosotros, colaborarles a ellos. ¿Ya? Factores inherentes al principio activo. Cuando preparamos un fármaco, jóvenes, los medicamentos, los principios activos, cuando vayamos a preparar nuestro medicamento, tenemos que mezclar con otras materias primas, ¿no? Como les decía, excipientes, vehículos, ¿no? Coadyuvantes, aditivos. Entonces, cuando queremos preparar nuestra fórmula y nuestro principio activo, queremos agregárselo a un medio acuoso, ¿sí? ¿Qué características debe presentar entonces este principio activo? Debe ser soluble, ¿sí? Debe ser capaz de solubilizarse. ¿Qué pasa si no es soluble? ¿Qué pasaría si no es soluble? Queremos administrar vía oral en forma líquida. ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿Qué va a pasar con ese principio activo si no es soluble? Como les decía de las penicilinas, queremos administrar vía parenteral y las penicilinas no son solubles en medio acuoso,
No podemos administrar vía oral, no podemos preparar un jarabe de esto. Entonces lo administramos vía parenteral. Pero ¿cómo hacemos para administrar ese polvo? ¿Mm? Ahí ya tenemos un contratiempo, ¿no? Si no es soluble, entonces tenemos que ver qué forma farmacéutica vamos a preparar que sea capaz de poder, ¿no?, ayudar a que este principio activo pueda absorberse dentro del organismo. Ahí preparamos una suspensión. Y para ayudar a que esas partículas queden suspendidas, ¿qué hacemos? Hay que diluirlo con otra. Lo mezclamos con agua, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es soluble? ¿Cómo hacemos? Si no es soluble, ¿qué va a pasar si lo mezclamos con agua? Se va a sedimentar, se va a precipitar. Y mezclamos y se sedimenta, porque no hay solubilidad. ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando es una sustancia viscosa y mezclamos un sólido en esa sustancia viscosa, esas partículas se encuentran en suspensión, ¿sí o no? ¿Podrían encontrarse en suspensión? ¿Se podrían suspender esas partículas y disminuir su velocidad de sedimentación? Sí, jóvenes, las suspensiones tienen que tener una viscosidad alta. En el caso de las penicilinas, se le debe agregar un agente viscosante a la penicilina. Para cuando le agreguen el agua, ese agente viscosante aumente la viscosidad del agua y las partículas de penicilina queden suspendidas. Entonces van a poder administrar la sustancia. Van a pensar ustedes, se solubilizó. No es eso, sino que las partículas no están solubles, pero están suspendidas en ese medio acuoso gracias al agente viscosante que aumentó la viscosidad del medio acuoso. Igual que las suspensiones orales. La amoxicilina, que es un antibiótico que es insoluble en agua, ¿sí? Esa amoxicilina, cuando ustedes le agregan el agua, la amoxicilina en polvo ya tiene un agente viscosante en su composición, en su fórmula, ¿sí?, agregado a la amoxicilina. Cuando le agregan el agua entra en contacto con ese agente viscosante, aumenta la viscosidad acuosa y los polvos de amoxicilina, al momento de la agitación, se encuentran suspendidos, ¿sí? Y al encontrarse suspendidos, entonces pueden ustedes administrar la amoxicilina con tranquilidad en la dosis de 5, 6, 3, 2 ml, ¿no? Dependiendo cuál es la dosificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en esos 5 ml ya hay distribuido la amoxicilina. Y tal vez ustedes no lo ven las partículas suspendidas porque son partículas muy, pero muy pequeñas, ¿sí? Pero no son solubles. No está solubilizado, solo que se aumentó la viscosidad del medio como un coadyuvante, un agente viscosante. Si nosotros vemos que queremos preparar una forma farmacéutica y sabemos que esa sustancia activa que hemos extraído es insoluble en el medio acuoso que queremos administrar, pues usamos un coadyuvante, que en este caso es el agente viscosante, ¿sí? No olvidemos que en la fórmula tenemos que ir tomando en cuenta qué características tiene ese principio activo, y para que haya estabilidad en su forma, pues tenemos que tomar en cuenta algunas otras sustancias, algunas otras materias primas que ayuden a que haya estabilidad en la fórmula, ¿no? Y que el principio activo sí se pueda después administrar. La velocidad de disolución también es otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta de nuestro principio activo, que haya disolución, ¿sí?, que se disuelva. En el caso de nuestro bicarbonato, lo administramos nosotros vía oral, pero ¿dónde lo administramos? ¿Dónde lo mezclamos? ¿Dónde? Con medio acuoso, ¿sí? ¿Y qué hacemos con este bicarbonato para que se disuelva rápidamente? ¿Por qué les dije que tenían que pulverizar? Pulverizan para aumentar la superficie de contacto con el solvente. Mientras esté partículas muy pequeñitas en polvo, al momento de agregar el solvente, pues rápidamente se va a disolver, y de esa forma, pues ustedes van a tomar la dosis exacta y correcta en su totalidad del bicarbonato. Pero ¿qué pasa si no se disuelve? Porque ha estado, pues no tiene partículas muy grandes y no se han disuelto. Ahí tenemos que usar otras técnicas para ayudar a disolver, como la temperatura y la agitación, ¿no? Bueno, el polimorfismo, el estado cristalino, bueno, esa es la forma que tiene el principio activo. Miren este esquema. Este primer gráfico que ven acá, este de acá, representa partículas que tienen formas cristalinas. Quiere decir, cuando digo forma cristalina, que tienen formas definidas, ¿ya? Formas definidas. Y estas otras partículas que ven acá representan a las partículas amorfas, polimorfas, que no tienen una forma definida, que todas son diferentes,
¿sí? Cuando ustedes incorporan estas partículas cristalinas en un medio acuoso, cuando agregan las partículas, miren cómo se van a ir acomodando. Como todas tienen la misma formita, se van a ir acomodando, encajando perfectamente una sobre otra, dejando pues una pared sólida, un sedimento sólido, que esto dificulta la disolución. En cambio, cuando son partículas amorfas, miren cómo van cayendo dentro del medio acuoso. Van cayendo una sobre otra, pero dejando espacios vacíos. ¿Sí? Miren acá, los espacios son muy grandes y representativos. ¿Y qué significa eso? Que va a permitir que el solvente o medio acuoso con el cual vamos a disolver entre en contacto con la mayor cantidad de partículas. Va a entrar en contacto con ellas porque hay más espacio vacío por donde va a circular el medio acuoso, el solvente, ¿no? En cambio, este otro de acá no le permite al solvente poder entrar en contacto con las partículas en su totalidad. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor solubilidad, mayor velocidad de disolución? ¿Cuáles son más solubles, más rápidas? Las amorfas, que las cristalinas. ¿Sí? Eso quiero que tomen en cuenta también, la forma que tendrán sus partículas del principio activo. El tamaño de partículas, también vuelvo a recalcar, el tamaño de las partículas también son importantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía del caso del bicarbonato? Mientras más partículas sean más pequeñitas, más fácil será que se disuelvan, ¿no? A que sean, pues, tamaños de partículas más grandes, ¿no? Que va a demorar mucho más en disolverse. Eso también hay que tomar en cuenta. Y otros factores más, como aquí tenemos el peso molecular, ¿no? El que sea una fórmula que tenga sus características ácidas, básicas, alcalinas. Hay muchos medicamentos, ¿sí? Que tienen un alto peso molecular y es muy complicado que se absorba, ¿sí? Hay otras más bien que sí se absorben muy bien también. ¿Sí? Vamos a ver unas listas en las próximas diapositivas que tengo preparado, la lista de medicamentos para que ustedes analicen, ¿no? Cuáles tienen mayor peso molecular, cuáles menos, cuáles tienen mayor acidez, cuáles tienen características básicas, alcalinas, cuáles tienen un pK más alto, más bajo, sus coeficientes de reparto, y cómo afecta su absorción dentro del organismo. ¿Sí? Más adelante les voy a explicar detenidamente esta parte. Bueno, jóvenes, tengo una reunión con la jefa de carrera y justo es a las 5. Ya, me voy a retirar, vamos a dejar de continuar nuestro tema para la siguiente clase, ¿ya? Vayan resolviendo los cuestionarios, ya le he pasado el sílabo para que trabajen sus cuestionarios, ¿sí? Dime, Doctora, Dani. ¿del JIP 1 o del